siendo las 15 horas del día 6 de noviembre del año 2018. Nos encontramos en la sala de juicios orales del Poder Judicial del Estado de Baja California, a efecto de que tenga verificativo la audiencia inicial de vinculación a proceso en contra del imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, misma que será presidida por el juez de control Eduardo Jesús Miranda Cruz, por lo cual es procedente dar por iniciada la presente audiencia, comenzando con la individualización de las partes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Licenciada Diana Gisela Barrientos Huerta, agente del Ministerio Público, con datos de identificación debidamente registrados ante este tribunal. ¿Y me acompaña? Licenciado Francisco Rubén Sánchez Aguilar, agente del Ministerio Público, con datos de identificación y notificación previamente ya registrados ante este honorable tribunal. Muchas gracias, abogados. Tomen asiento, por favor. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciada Carla Chantal Vargas Rosales, con datos de identificación y notificación previamente registrados ante este honorable tribunal, acompañada por... Licenciado Ángel Iván Guzmán Rodríguez, con datos de identificación y notificación previamente registrados ante este honorable tribunal. Muchas gracias, abogados. Tomen asiento, por favor. Dada la naturaleza de la presente audiencia y que la misma fue solicitada por el agente del Ministerio Público, tiene el uso de la voz para fundar y motivar su solicitud de vinculación a proceso. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Darío Nicolás Tinal Manrique por el delito de robo calificado a casa habitación ejecutado con violencia, previsto y sancionado por los artículos 330, 332, 335 fracción primera y 336 del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en agravio de la víctima, Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz. Sustentando esta petición, toda vez que se han colmado los requisitos de forma para vincular a proceso, dado que se ha formulado imputación a Darío Nicolás asistido por su defensor y en presencia de su señoría. Además, se le ha dado la oportunidad de emitir su declaración preliminar y el imputado ha decidido ejercer su derecho constitucional a guardar silencio. Ahora bien, en cuanto al primer requisito de fondo, esta fiscalía advierte la existencia de un hecho con apariencia de delito, toda vez que los datos de prueba contenidos en las actas de entrevistas realizadas a la testigo Verónica Fernández Castro y a la propia víctima, Sofía Bastarrachea, estas son coincidentes al señalar que el día 11 de octubre del año 2017, siendo aproximadamente las 18 horas, se encontraron en el domicilio de la víctima, mismo que se encuentra ubicado en la calle 63, de número 248 de esta ciudad, cuando se percataron cómo ingresaba un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, de aspecto fuereño, que vestía una camiseta color verde con un pantalón de mezclilla, portando un cuchillo, quien las amenazó y les dijo que no gritaran, para tomar un celular Samsung Galaxy J5 y una cartera, y posteriormente salir huyendo de dicho lugar, lo que se corrobora con el acta de entrevista realizada al testigo Jaime Augusto Pérez Rendón, quien armónicamente refiere que el día de los hechos, aproximadamente a las 18 horas, él se encontraba regresando a su domicilio y ahí vio a su vecina Sofía llorando y gritando que la habían asaltado, lo que a su vez se encuentra concatenado con el parte policial de número 87965, suscrito por el agente Luis Colli, quien refiere que a las 18:15 horas se trasladó al domicilio de la víctima y ésta le hizo de su conocimiento que minutos antes acaba de ser víctima del delito de robo y que había sido un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, de aspecto fuereño, que vestía una camiseta color verde y un pantalón de mezclilla. Es por lo anteriormente mencionado y de acuerdo a un juicio de razonabilidad, de acuerdo a la jurisprudencia, con número de registro 20-14-800, que nos refiere que basta con que el juez encuadre la conducta a una norma, de manera que permite identificar las razones que lo llevaron a determinar el tipo penal aplicable. Ahora bien, en cuanto al segundo requisito de fondo, esta fiscalía cuenta con datos de prueba suficientes que permiten encontrar al imputado Darío Nicolás como probable autor directo de los hechos de referencia, toda vez que en las actas de entrevista realizadas a los testigos Verónica, Jaime y a la propia víctima Sofía
Estos señalan que el responsable de los hechos fue un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, de aspecto fuereño, que vestía una camiseta color verde con un pantalón de mezclilla, lo que a su vez se relaciona con el acta de entrevista realizada al testigo Jaime, quien refiere que esa persona había sido vista en el Parque de San Cristóbal, lo que a su vez se encuentra robustecido con el parte policial, en el cual el agente Luis Colli refiere que se trasladó momentos más tarde al parque y ahí ubicó a una persona de aproximadamente 30 años de edad, de aspecto fuereño, que vestía una camiseta color verde con pantalón de mezclilla, quien al verlo quiso darse a la fuga y al momento de ser detenido dijo llamarse Darío Nicolás Tinar Manrique, a quien se le encontró en su posesión un celular Samsung Galaxy J5, un cuchillo y una cartera que contenía las tarjetas de identificación a nombre de la víctima, contando su señoría con la debida cadena de custodia de los objetos asegurados. Además, debemos recalcar que el imputado fue detenido en delito flagrante, lo que robustece la probabilidad de que Darío Nicolás fue el responsable de los hechos. Ahora bien, esta fiscalía advierte que no existe ninguna causa de extinción o exclusión de la acción penal, por lo que reitera la solicitud de vincular a proceso a Darío Nicolás Tinar Manrique. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, agente del Ministerio Público. Tome asiento, por favor. Defensa, ¿desea hacer alguna manifestación de acuerdo a lo peticionado por la Fiscalía? Así es, su señoría. Adelante, tiene el uso de la voz. Esta defensa técnica se opone a la solicitud de la Fiscalía de vincular a proceso al señor Darío Nicolás Tinar Manrique, toda vez que, si bien es cierto, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son los 5 requisitos que se deben de cumplir para poder vincular a proceso a una persona, también lo es que el artículo 319 se desprende que, si no se colma con alguno de los requisitos, el juez de garantías debe dictar auto de no vinculación a proceso, sustentando esta petición en las declaraciones de Zoila Cuello y Darío Nicolás, de los cuales, armónicamente, se desprende que el día 11 de octubre del 2017, el señor Darío se encontraba trabajando en su puesto de frutas ubicado en la Plaza San Cristóbal y que, siendo aproximadamente las 5 de la tarde, salió con su primo Nacho a conseguir más fruta. Darío en el camino se desvió hacia los puestos de ropa para platicar con una amiga de nombre Pilar y después acudió al puesto de doña Fabiola, quien le hizo entrega de unos limones que Nacho ya había dejado pagados. Darío regresó a su puesto de trabajo alrededor de las 7 de la tarde y 20 minutos después acudieron los agentes de policía preguntándole por las cosas robadas. Lo pusieron contra la pared y comenzaron a revisar todo el puesto. Después dijeron que ya habían encontrado las cosas robadas y que fue él quien se las robó. Su señoría, en la presente causa penal, la Fiscalía ha fracasado en acreditar que existe la probable responsabilidad del señor Darío Nicolás en el hecho con apariencia de delito, ya que no existe ningún indicio razonable que indique la posible responsabilidad de Darío con el robo calificado a casa-habitación. Las entrevistas que obran en la carpeta de investigación a cargo de Sofía Bastarrachea y Verónica Fernández, quienes señalan como responsable al señor Darío Nicolás, no son datos de prueba suficientes para indicar que fue Darío el sujeto activo del hecho delictivo, toda vez que con el acta de entrevista que se desprende de la declaración de Zoila Coello, podemos ver que el día de la detención en ese lugar se encontraban varias personas que portaban playera verde y pantalón de mezclilla azul, y no solo el señor Darío, como la Fiscalía lo quiere hacer ver. Además, la Fiscalía pretende establecer que el señor Darío Nicolás robó con violencia, ya que portaba un cuchillo, pero esta defensa, con la declaración de Zoila Coello, puede acreditar que los oficiales fueron quienes agarraron un cuchillo del puesto de trabajo del señor Darío Nicolás. También se advierte que la carpeta de investigación no obra ningún aseguramiento a un cuchillo, ni mucho menos un acta de inspección a dicho indicio. Además, la Fiscalía pretende acreditar la responsabilidad de Darío Nicolás, argumentando que este fue detenido en flagrancia delictiva, pero con la misma declaración de Zoila Coello, se desprende que los oficiales no le encontraron nada en posesión al señor Darío, sino que comenzaron a revisar todo el puesto de frutas y fue ahí donde supuestamente encontraron las cosas robadas, hecho que es totalmente falso.
Además, esta defensa advierte que en la carpeta de investigación no se encuentra ningún reconocimiento de persona donde se haga un señalamiento pleno y directo de la víctima Sofía hacia el defendido Darío Nicolás. Es, por todo lo anteriormente mencionado, que esta defensa solicita se declare improcedente la solicitud de la Fiscalía, ya que no ha quedado acreditado la exigencia de fondo establecida en la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la probabilidad de que el señor Darío Nicolás fuera la persona que cometió el hecho con apariencia de delito, motivo por el cual se reitera la solicitud de no vincular a proceso al señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, defensa. Tome asiento, por favor. Dada la petición del agente del Ministerio Público, este órgano jurisdiccional considera que le asiste la razón al fiscal, por lo cual dicta auto de vinculación a proceso al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique. Fiscalía, ¿tiene alguna solicitud más que plantear? Sí, su señoría. Adelante. Señor juez, con fundamento en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se le sean impuestas 2 medidas cautelares al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 155 en su fracción quinta y su fracción octava, consistentes en la prohibición de salir de la ciudad, así como acercarse o tener algún tipo de comunicación con los testigos o la ofendida. Por lo anteriormente expuesto, con el objeto de garantizar los riesgos procesales, primero, asegurar la presencia del imputado a lo largo del procedimiento. Segundo, prevenir el riesgo de la seguridad e integridad de los testigos y la ofendida. Tercero, garantizar la reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos. Atendiendo al peligro de sustracción, establecidos en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza que el imputado Darío Nicolás Tinal Manrique no cuenta con un arraigo domiciliario fijo ni una residencia habitual en esta ciudad donde se lleva a cabo el procedimiento, así como es necesario hacer mención que sus padres, sus hermanos y un hijo menor de 2 años residen en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, quien además se encontró laborando como caporal en un rancho en el estado de Tabasco y quien ahora trabaja para el señor Raúl Godínez Escalante, quien tiene puestos de distribución de fruta en las ciudades de Campeche, Quintana Roo. Es por ello que se puede concluir que para el imputado Darío Nicolás Tinal Manrique sería muy fácil dejar esta ciudad y establecerse en otra, ya que es un hombre joven, soltero y no cuenta con ninguna propiedad en este estado. A su vez, atendiendo al delito de robo calificado a casa habitación ejecutado con violencia, motivo por el cual fue vinculado a proceso, se presume que podría recaer en él una pena de hasta 12 años de prisión. En el mismo entendido que debemos de considerar el comportamiento del imputado que tomó posterior al hecho delictivo al huir rápidamente del lugar de los hechos, así como intentó dársele a la fuga a los oficiales aprensores, quien además se resistió al momento de su detención en flagrancia. Es por ello que se hace presumir el peligro de sustracción. Atendiendo a la segunda medida cautelar solicitada, consistente en la prohibición de acercarse o tener algún tipo de comunicación con los testigos o la ofendida. Esto es así, en virtud que de acuerdo a la mecánica de los hechos del imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, podría obstaculizar el desarrollo de la investigación, dado que conoce y sabe dónde se encuentra el domicilio de la ofendida y los testigos, motivo por el cual se hace presumir que existe el riesgo de la seguridad e integridad personal de ellos, ya que podría coaccionarlos. Debemos de considerar los principios que rigen toda medida cautelar, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo es la idoneidad, ya que no hay otras medidas cautelares combinadas que nos garanticen la comparecencia del imputado y la seguridad e integridad de los testigos. La necesidad, toda vez que las medidas cautelares solicitadas nos garantizan el esclarecimiento de los hechos y que el hecho no quede impune.
la proporcionalidad de las medidas cautelares, de acuerdo a la naturaleza del hecho ilícito, resulta ser de alto impacto. Su señoría, es necesario señalar que la temporalidad de estas medidas cautelares sería por un máximo de 2 años, o por bien lo que dure el procedimiento. Por lo anteriormente expuesto, esta Fiscalía solicita se le sean impuestas las medidas cautelares al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, agente del Ministerio Público. Tome asiento, por favor. Defensa, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía, ¿desea hacer alguna manifestación? Sí, su señoría. Adelante, tienen uso de la voz. Su señoría, esta defensa solicita que se desestime la pretensión hecha por la Fiscalía, ya que no acreditó ningún riesgo procesal, puesto que de la carpeta de investigación no obra ningún dato de prueba que actualice algún elemento objetivo. Por lo tanto, la imposición de las medidas cautelares no resulta idónea y proporcional. Además, se contraviene con el criterio de mínima intervención establecido en el artículo 156 del Código Nacional. En cuanto a la prohibición de que el señor Darío Nicolás pueda salir de la ciudad, la defensa considera que es improcedente, ya que de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación se desprende que no hay riesgo de sustracción, toda vez que el señor Darío Nicolás sí tiene arraigo. Trabaja de martes a domingo en el puesto de frutas en el Parque de San Cristóbal. Además, este ha sido descrito como una persona trabajadora que no suele faltar al trabajo, es decir, asiste de manera responsable, puntual y estable, con la finalidad de ganar dinero para mantener a su hijo de 2 años de edad. Por lo que respecta al argumento que emite la Fiscalía, es decir, que el señor Darío Nicolás ha sido vinculado a proceso por el delito de robo calificado, este no debe atenderse, ya que apela al quantum de la pena, lo que insatisface el principio de instrumentalidad, porque se pretende imponer las medidas cautelares partiendo de una pena alta, lo que vulnera de manera directa la presunción de inocencia y el debido proceso del señor Darío Nicolás. En el mismo sentido, desde el momento en que se suscitaron los hechos, mi representado cooperó con la autoridad, autorizando que se le realizara una revisión precautoria, y en el momento de la detención no se opuso a esta. Además, no existió ningún intento de fuga ni opuso alguna resistencia. Su señoría, recordando que esta medida cautelar restringe el derecho humano de libre tránsito consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución, lo que evidentemente viola el criterio de mínima intervención. En cuanto a la segunda medida cautelar solicitada por la Fiscalía, es decir, la prohibición de que se acerque o se comunique con los testigos o la víctima en ningún dato de prueba de la carpeta de investigación, se desprende que mi representado pueda ser una amenaza para estos, toda vez que el señor Darío Nicolás ha sido descrito como una persona trabajadora, una persona tranquila, que no suele salir a fiestas. Además, no es una persona que bebe habitualmente ni consume ningún tipo de drogas. Su señoría, por todo lo desvirtuado hasta el momento, podemos concluir que no existe riesgo para la obstaculización del proceso. No existe riesgo para los testigos, no existe riesgo para la víctima. Por lo tanto, la teoría del riesgo es inexistente. Y la imposición de una medida cautelar sería injustificada, desproporcional, innecesaria y gravosa para el señor Darío Nicolás. Por lo tanto, esta defensa, atendiéndose al control convencional, interpreta el artículo 153 bajo la luz del principio pro persona y concluye que al no existir algún riesgo procesal que garantizar, es innecesaria la aplicación de una medida cautelar. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, defensa. Tome asiento, por favor. De acuerdo a lo planteado por las partes y a lo manifestado y argumentado, resulta procedente para este órgano jurisdiccional decretar un receso de 30 minutos para deliberar la solicitud planteada por el agente del Ministerio Público.